muchísimo. Empezaremos entonces con el último tema que vamos a desarrollar de la materia y es un acople, viene a ser como una válvula al embrague. La válvula permite el paso de un fluido o un gas o un líquido a través de una ventana. La misión del embrague es transmitir potencia mecánica rotatoria. Es un mecanismo extremadamente usado. Digamos, el principal usuario es el automóvil. No podría existir el automóvil técnicamente flexible si no fuese por el sistema de embrague. Un sistema bastante complejo que supongo que con el advenimiento del motor del motor eléctrico, el automóvil eléctrico, va a desaparecer en el automóvil. Porque obviamente el motor eléctrico es de velocidad variable. De todas maneras, el embrague es un sistema tal de que una masa cuya inercia es C1 rota a una velocidad omega 1 y existe otra masa que no está unida físicamente a la masa 1, una masa 2 cuya inercia es I2 y rota a una cierta velocidad omega 2. Ambas masas no tienen inicialmente contacto entre sí, giran a velocidades diferentes, tienen diferentes masas y en consecuencia en algún momento vamos a hacer que entren en contacto a través de algún sistema de mecanismo. Ellas entran en contacto y en el momento que lo hacen por fricción, una de las masas le transmite el movimiento a la otra y si igualan las velocidades, ¿no es verdad? Igualan las velocidades, se conoce con el nombre de embrague. Y si una de ellas, su velocidad es sustancialmente inferior a la de la otra, o en todo caso, en el extremo, si su velocidad es 0, entonces, como en el momento de acople van a igualar sus velocidades, ambas velocidades serían 0. Y en consecuencia, eso se llama freno. Bien. Cuando igualan las velocidades, o sea, o entran en contacto, hay interpuesta grande fuerza de rozamiento y habrá una gran generación de calor. Y obviamente para analizar el funcionamiento es necesario conocer algo. Y lo primero que tengo que conocer es la fuerza que debo ejercer en el sistema para lograr un acople efectivo. O sea, es necesaria una fuerza de acople. Obviamente, la potencia o el momento rotacional que yo deseo que se transmita. Y las pérdidas de energía, normalmente las pérdidas de energía son la forma de calor, ¿verdad? Si hay una gran pérdida de energía y las superficies disipadoras del calor no son lo suficiente, el mecanismo respecto al transporte del calor está mal diseñado, entonces habrá un gran incremento de temperatura y la elevación de la temperatura es enemigo de los elementos rotantes o de los mecanismos. De esa manera es necesario un diseño muy escrupuloso para poder lograr que el mecanismo funcione muy bien. Inicialmente los automóviles tenían sistema de embrague arcaico. Por eso es que el manejo del automóvil era inviable, ¿no? Los primeros automóviles eran tan sensibles que se creía de que era un artefacto de transporte
que no iba a durar mucho tiempo, que solamente iba a satisfacer a los ricos, pero se ha ido perfeccionando, paulatinamente, hasta llegar a lo que tenemos ahora, y pronto va a haber un mecanismo mucho más eficaz, y ese se va a llamar automóvil eléctrico. Hay diversos tipos de embrague. Uno de ellos es el embrague de tambor con zapatas internas expansibles. Ese es el freno del automóvil. Freno de tambor se llama. ¿De acuerdo? Acá lo podemos observar bien. Es un tambor, es una pieza de una gran inercia que gira a una cierta velocidad, que está acoplada al tren delantero trasero. Por dentro hay un sistema fijo donde hay superficies rozantes que se prenden, se pegan a este tambor, que yo deseo disminuir su velocidad, y de esa manera propicio la acción de freno. Un ratito, por favor.
Otra diversidad de embrague otra, no lo vamos a ver porque es un sistema muy particular de embrague que es muy costoso, es un embrague magnético. Esto se usa para los grandes motores de combustión interna que no pueden, que necesitan un gran radiador que obviamente no puede ocupar un espacio delantero del motor y normalmente va en forma en un nivel superior al motor arriba, ¿verdad? De esa manera es un embrague que sirve para mover la ventiladora, ¿no?, del agua de refrigeración. Otro embrague que es otro freno que es muy útil en el ferrocarril es aquel que se conoce con el nombre de zapatas externas contractibles. En él, en la rueda, deseo frenar el tren y ejerce una fuerza sobre una zapata o sobre un zapato. Y ella presiona la rueda, obviamente esta zapata está fija, presiona la rueda del tren. Cada rueda tiene un sistema de zapatas que lo frenan rigurosamente, ¿verdad? El tren tiene 2 apoyos, cada apoyo tiene 4 ruedas, se llama bogue, en realidad tiene 4 ejes, 8 ruedas cada vagón. Otro embrague muy común es aquel que se conoce con el nombre de embrague de cinta. Se usa mucho para la maquinaria de construcción. Si yo tengo una cinta que envuelve un elemento rotatorio y uno de los puntos de la cinta está fijo, como la cinta está envolviendo al movimiento rotatorio o una cinta o una correa, yo ejerzo una fuerza P2 y por fricción hace cambiar de la velocidad al sistema rotatorio. En este caso, estoy, digamos, ampliando el poder de freno a través de del sistema palanca, ¿verdad? Otro embrague que se utiliza mucho, más que todo y fundamentalmente en la maquinaria de algunos elevadores. La verdad que los edificios, por fuera del edificio, tienen elevadores, elementos que elevan materiales, no sirven para elevar, digamos, personas. Se llama embrague cónico. En ese caso, yo tengo un plato que gira a una cierta velocidad y tengo otro plato en forma, ambos tienen forma de cono, uno oficia de hembra y el otro de macho, que no tienen conexión física. En el momento de que hay la conexión física, es decir, este plato de la derecha se introduce en el plato de la izquierda, transmite su velocidad. Uno de ellos transmite la energía rotatoria hacia el otro. Bien, porque acá hay una superficie de material antifricción. O mejor dicho, de un alto coeficiente de fricción. Pero quizás el embrague más popular es el embrague que usa el automóvil, conocido con el nombre de embrague a disco. En realidad hubo un gran salto tecnológico cuando decidieron introducir este tipo de embrague en el automóvil, porque inicialmente el automóvil tenía el embrague cónico, pero el embrague cónico era absolutamente impráctico y necesitaba mucho mantenimiento y su duración era muy corta. En cambio, el embrague de disco es mucho más sencillo
Hay un volante que gira a una cierta velocidad angular que arrastra un plato. Bien, este plato no hay hay una conexión física, como ven ustedes, hay una conexión física a través de elementos rocados. Ambos giran a la misma velocidad angular, pero del extremo derecho directa no tiene unión con el eje, sino que más bien tiene un deslizamiento, ¿verdad?, respecto del eje. Y hay un eje al cual yo deseo transmitirle el esfuerzo mecánico rotatorio, que posee un plato. Ese plato, el eje es estriado exteriormente y este plato tiene una base que es estriada interiormente. Entonces, en algún momento este resorte presiona ambos mecanismos, es decir, el disco y este que posee la velocidad, o mejor dicho, la energía mecánica rotatoria. Y de esa manera, entonces, uno de ellos le transmite al otro la energía mecánica rotatoria. ¿Bien? O sea, le transmite obviamente al eje. Después del eje es el eje, ¿verdad?, de la salida, o mejor dicho, es el eje de la salida del motor, del eje cigüeñal del motor, que yo deseo transmitirlo a la caja de velocidades. La velocidad rotatoria del motor. El motor de combustión interna sería totalmente inviable si no fuese por este sistema. Aquí vemos el mecanismo, quizás con un poquito más de detalle. ¿Ven? Todo este mecanismo de accionamiento que es el que pega, aprisiona el disco respecto al volante. El disco es rojo, queda perfectamente aprisionado. O sea, todo el mecanismo completo se conoce con el nombre de prensa de embrague. Ustedes que han leído, como yo les había aconsejado desde la materia pasada, el Arias Paz, manual del automóvil del Arias Paz, saben cómo funciona, ¿no es verdad?, la prensa de embrague. Porque el motor de combustión interna solo despide una alta potencia, o sea, la potencia máxima de diseño, en un rango de velocidades muy estrecho. El sistema de embrague y la caja de cambio sirven precisamente para elegir que en una marcha determinada el sistema de embrague permita de que el motor siga funcionando en ese rango de número de revoluciones que es muy estrecho, donde el motor de combustión interna despide la máxima potencia. Eso ustedes lo saben muy bien porque estoy seguro que han leído el Arias Paz. Yo les aconsejo, si es que van a trabajar en el área mecánica, lo primero que preguntan los operarios, y lo saben muy bien, son preguntas del automóvil. Y como uno no se interesó, no sabe lo que es un alternador, no sabe lo que es no sabe nada del automóvil, pues no se interesó, inmediatamente dicen que el ingeniero es un burro. Ni esto saben, dice. Algo tan, como ellos lo saben, que es sencillo, ni esto tan fácil sabe. Y le digo que cuando le empiezan a decir a un ingeniero que es burro, es muy difícil que saque por fuera ese concepto respecto al personaje. Este es el embrague. De aquí tengo el motor de combustión interna y que transmite un volante. Entonces, yo tengo que acoplar el giro del motor de combustión interna a la caja de velocidad para que vaya al puente trasero. Y a voluntad del operador. La verdad, esta es la palanca de la caja de cambio. Y si cuando ambos platos están separados entre sí, no hay transmisión del giro del motor hacia el puente trasero. Pero cuando el operario pisa ¿cómo se llama?, la palanca de embrague, apega ambos platos y por fricción se transmite, pasa
el esfuerzo mecánico rotatorio hasta el puente trasero. Así de simple funciona. Por eso es que cuando yo piso, fíjense que en este momento el operario, cuando pisa, separa ambos platos. Cuando deja de pisar, ambos platos están unidos. Está mal dicho que pisar el pedal de embrague significa embragar. Mal dicho. Cuando yo piso el pedal de embrague, estoy desembragando, no estoy embragando. Embragar le dicen a uno, debería dejar de pisar, pues. Pero sin embargo, cuando me dicen embragar, piso el pedal de embrague y libero el giro de la caja puente trasero respecto al giro del motor. Este es el sistema disco, un sistema bastante complejo. Esta es la prensa de embrague, hay diversos tipos de prensa de embrague. Esta tiene una gran virtud de que tiene una gran superficie fricativa, una gran superficie de fricción el disco, que puede ser ampliada a voluntad porque puedo poner varios discos. Este es el caso donde hay, en vez de un solo disco, hay dos discos. Estoy multiplicando por 2 la superficie rozante y puedo transmitir en un espacio menor, puedo transmitir, ¿verdad?, una gran potencia. Fíjense acá, este sistema de embrague tiene 2 discos de embrague. Puedo transmitir fácilmente mucho mayor potencia que en el caso de que fuese un solo disco. Este es el embrague de la moto, la verdad, donde como la moto es liviana y normalmente el que la maneja una persona joven también liviana, no necesita una superficie continua de rozamiento. Este es el embrague hidráulico que obviamente no vamos a desarrollar porque el embrague hidráulico significan partículas que aceleradas mediante un rotor chocan contra otra partícula, la cual, mejor dicho, chocan contra otro rotor, le comunican su energía cinética de forma tal que de esa manera yo puedo transmitir la energía mecánica rotatoria. Lógicamente chocan en el seno de un fluido hidráulico. Le comunican, este rotor le comunica su energía cinética al fluido, las partículas salen disparadas y chocan contra el otro rotor, le depositan su energía cinética y el rotor gira con una cierta velocidad. El volante es un acumulador de energía. También el motor de combustión interna, ustedes deben saber que si es de 4 tiempos, es admisión, compresión, expansión y escape. De todas ellas, de esos 4 movimientos del pitón, uno solo sirve, la expansión o explosión. Entonces el motor de combustión interna tiene 3 carreras preparatorias y una sola que sirve. En ese caso es necesario acumular energía. Y es una masa bastante considerable que gira a una cierta velocidad. Ella acumula energía en el momento que recibe energía mecánica rotatoria. Aumenta obviamente su velocidad angular o tangencial. En todo caso, la velocidad angular se incrementa, aumenta su energía al recibir aumento de velocidad. Y cuando disminuye su número de revoluciones o su velocidad angular, él entrega energía. Bien, es un dispositivo que poseen todos los automóviles y todos los motores estacionarios. No hay uno que no tenga volante. Ya ustedes que les interesa mucho
le interesan mucho los motores de combustión interna. Deben saber muy bien. Acumulador de energía que, si no fuese por el volante, el motor de combustión interna no funcionaría. Es necesario hacer 3 consideraciones fundamentales para hacer el análisis de los embragues. La primera es determinar la distribución de la presión sobre la superficie de fricción. Quiere decir de que yo tengo que saber cómo la presión está distribuida en toda la superficie que va a friccionar. Bien, si se va a distribuir uniformemente en una parte, en toda la superficie, si la distribución es completamente desuniforme, es algo fundamental y conceptual. Lo segundo que hay que saber es qué relación hay entre la presión máxima y la presión en un punto cualquiera. ¿Es necesario conocer la presión máxima? Jamás la presión máxima debe ser mayor a la presión admisible que resiste el material. Y por último, lo más sencillo de física sí hay que aplicar las condiciones de la estática. ¿Para qué? Para determinar con qué fuerza le voy a aplicar al sistema para poder transmitir un cierto tenor de potencia. O qué momento rotacional voy a transmitir. ¿Verdad? Y obviamente, ¿qué reacciones en los apoyos? ¿Será 10 kilogramos? ¿Será 1000 kilogramos? Mediante la aplicación de la condición de equilibrio de física sí es muy fácil determinar las reacciones en los apoyos. Eso corresponde a la estática. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Yo tengo una barra. Esta barra está articulada en el punto A y tengo una superficie que se desliza de izquierda a derecha con una cierta velocidad. Quiero hacer variar la velocidad de la superficie que está deslizándose de izquierda a derecha, para lo cual aplico a la barra una fuerza F. Esta palanca, tiene una superficie antifricción. ¿No es verdad? Está revestida de una superficie antifricción. Entonces aplico la fuerza F y obviamente por fricción la velocidad de esta superficie disminuirá. Lo primero que me debo preguntar es cómo sería la distribución de la presión en toda la superficie. Dado que la superficie es muy pequeña, puedo decir que por simplicidad la distribución de la presión es uniforme. Admito que es uniforme la distribución de la presión. El segundo paso es ver qué relación hay entre la presión en un punto cualquiera y la presión máxima. Dado que la presión es uniforme, es la misma en toda la superficie, entonces la presión en un punto cualquiera es la misma que la presión máxima. Bien. Y por último, debo aplicar las condiciones de la estática. La reacción a la fuerza F es N, y habrá en este punto, al aplicar la fuerza F, inmediatamente aparecerá una fuerza normal y una fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción va a ser el coeficiente de roce por la normal. Puedo aplicar, y fíjense esta expresión que la fuerza de fricción es F por la normal, debido a que llegué a la conclusión que la distribución de la presión es uniforme. Si no, esta expresión no es válida. Entonces, N va a ser igual a presión por el área. Pero como la presión en un punto cualquiera es igual a la presión máxima, entonces N es igual a la presión máxima por el área. Y de esa manera, tomo un momento, estoy aplicando la otra condición de la estática, tomo un momento respecto a un punto A, respecto al punto A. Va a ser F por el brazo de palanca que es B, N con signo contrario al momento que se obtiene de F, N por el brazo de palanca que es B hasta el punto A, y F por el brazo de palanca que en todo caso, ¿verdad?, es llamado A.
A es la distancia desde la línea de acción de la fuerza de fricción hasta la articulación. Aquí obtuve F por B menos N por B más F por A, y eso debe ser igual a C. Entonces, de ahí despejo F por B y obtengo F. ¿No es verdad? Reemplazando, obviamente, el valor de la normal como peso A por A. Paso a dividir B al denominador y obtengo el valor de la fuerza. Ya sé qué fuerza voy a aplicar. Fíjense que esta fuerza en todo caso está en función de la presión máxima. Como era de esperar, en otras palabras va a estar en función, en vez de la presión máxima, en función de la presión admisible del material, de la superficie que entra en fricción, ¿verdad? Y de las condiciones geométricas, ¿no? de esta distancia y esta otra. ¿Verdad? Llegará un momento en que este F por A tiende a B. Entonces, este paréntesis hace cero. No necesito fuerza. Dado que si este factor es cero, entonces F se hace cero. No necesitaré fuerza para ejecutar la acción de freno de embrague. O el sistema está permanentemente frenado o permanentemente embragado, cosa que a mí no me conviene. Por eso debo elegir las condiciones geométricas muy sabiamente. Si hago sumatoria de Y y sumatoria de X igual a 0, obtengo la reacción en los apoyos. ¿De quién? En el punto A, del pasador del sistema de la barra. Si no obtengo las reacciones en los apoyos Rx y Ry, no voy a saber qué diámetro va a tener este pasador. Bien, entonces eso me sirve para obtener las reacciones en el pasador del apoyo. Entonces este ejemplo sencillo nos permite aplicar las tres condiciones que anteriormente habíamos charlado. Veremos el embrague de freno con tambor de zapatas interna expansible. Es un tambor en el cual hay un par de zapatas o una zapata, en el cual en uno de los extremos está articulado y en el otro de los extremos se ejercen fuerza. Bien, hay que conocer las superficies que entran en contacto, ¿no? Las superficies de fricción y los medios con los cuales yo voy a transmitir la fuerza para ejercer la acción de embrague. Normalmente son fuerzas muy intensas. Lo voy a hacer con mi dedito, lo voy a hacer a través de tironeando un cable, lo voy a hacer a través de un sistema de palanca, o lo voy a hacer en forma neumática, o lo voy a hacer en forma hidráulica. Todos los automóviles actualmente el embrague es hidráulico. Por eso hasta una niña de 12, 13 años, muy educada obviamente, puede manejar un automóvil, porque antes, como era un sistema de palanca, el hecho de embragar y desembragar era una acción muy ruda. Ahora una dama puede manejar un camión de alto tonelaje, porque todas las palancas las puede accionar, y le digo que se acciona cientos de veces en un recorrido largo. ¿Por qué? Porque si fuese muy rudo, entonces me cansaría, sería absolutamente incómodo. Es muy suave el accionamiento porque utilizan un servomecanismo hidráulico. Ves que obviamente en la clase de hoy no va a haber tiempo para poderla observar. El embrague puede ser de expansión directa, ¿verdad? Pueden ser los embragues centrífugos, que en forma centrífuga
se accionen las zapatas, se apeguen al tambor. Pueden ser embragues magnéticos o embragues neumáticos o hidráulicos. Antiguamente se usaba en los camioncitos, todavía se usa el embrague hidráulico, pero ha caído en desuso en los camiones, se usa el embrague neumático a través de aire comprimido. Porque obviamente si se fuga un poco de aire no hay problema, pero si se fuga un poco de aceite, el aceite es caro. El aire directamente se toma de la mano. ¿No es verdad? Veremos entonces un embrague en el cual yo tengo el sistema giratorio en el cual hay una zapata. Esta zapata está recubierta de un material antifricción. Ese material antifricción se conoce con el nombre de balata. Quiere decir que la zapata está recubierta de balata. En este caso, esta masa está girando en sentido horario y la zapata, un extremo es libre y el otro extremo está articulado en el punto A. Bien. Entonces, A sería la articulación de la zapata. Debo aplicar una fuerza F para propiciar la acción de embrague. Aplicar una fuerza F y dejo y aplico, o mejor dicho, acciono el embrague. No, eso lo hago en el extremo libre, porque si aplico la fuerza F acá, no hay ningún tipo de acción. Y la presión será nula en la articulación, porque por más que aplique fuerza, no voy a pegar más o menos, ¿no es verdad?, la zapata respecto a la masa rotatoria. Entonces, usualmente se deja, no se recubre este sector de balata, porque no sirve para nada, ¿no? Sería inoficioso perder material. Vamos a llamar P a la presión en un punto cualquiera y peso A la presión máxima. P se va a producir a un ángulo tal como θ. La presión en un punto cualquiera y peso va donde le tocase, ¿verdad? Y voy a hacer una relación simplificativa. Voy a decir que P, la presión en un punto cualquiera, dividido el seno del ángulo donde ella se produce, es igual a la presión máxima dividida el seno del ángulo donde se produce o se ejecuta la presión máxima. De ahí puedo despejar el valor de P, pasando el seno que antes estaba dividiendo al otro miembro. Va a quedar seno dividido seno de θ, que es el seno donde se produce la presión en un punto cualquiera, dividido el seno, ¿no es verdad?, donde se produce la presión máxima, todo eso multiplicado por la presión máxima. ¿Dónde será cero? Fíjense que esta es una expresión bien coherente. Yo digo que acá no hay presión. Quiere decir que cuando θ es igual a cero no hay presión. Y el seno de θ, cuando θ es cero. Quiere decir que acá en este punto donde θ es cero no hay presión. Y eso es verdad. Quiere decir que esta expresión la han elegido simplificativamente coherente. Vuelvo a repetir. En este punto, intuitivamente, yo veo que no hay presión. ¿Será que esta expresión responde a esa condición? Sí responde. Porque en este punto, cuando θ es cero, si reemplazo acá, P será cero. Entonces, ahí está el sistema completo. ¿Verdad? Yo tengo una zapata dentro de un sistema de embrague expansible, porque la zapata es expandida para que se pegue a la superficie rotativa. Está articulada en un punto A, debo aplicar una fuerza F, ¿verdad?, para propiciar la acción de embrague. Como reacción a la fuerza F, ¿verdad?, habrá una determinada normal D sub n y una fuerza de fricción F por dn. Bien,
voy a elegir un punto cualquiera a una distancia angular tal como θ. Y como acá no hay presión, no es necesario poner material antifricción, sino que lo voy a poner lejos, cercano, pero no precisamente en el punto del material. Lo voy a poner a una distancia angular como θ sub 1. Esta distancia angular es θ sub 1. Y desde acá hasta acá, o desde acá hasta acá, habrá un ángulo tal como θ sub 2. Una distancia angular como θ sub 2. Bien, el brazo de palanca de la diferencial de n en el punto cualesquiera, el brazo de palanca será a seno de θ. Y el brazo de palanca de f por dn será r, donde r es el radio del sistema, menos a coseno de θ. Eso es muy fácil de calcular. Y ¿cómo se llama? Las reacciones en la articulación serán RQ y RY. Tomo un pedacito de zapata, ¿no es verdad? Y ya yo sé de que la normal es presión por área. Y el área de este pedacito de zapata, fíjense que el área es B por la distancia angular, por esta distancia angular rojita, R diferencial de θ. Porque obviamente se está cubriendo un diferencial de θ. Al tomar un pedacito infinitesimal, estoy tomando un diferencial de θ. Esta longitud, esta área será largo por ancho. El ancho es B y esta distancia angular será R diferencial de θ. Entonces reemplazo en dn, me va a quedar que es presión por área, P será la presión y el área es BR diferencial de θ. Y reemplazo acá. ¿De acuerdo? Reemplazo el valor, ¿verdad? Reemplazo en dn el valor de P, que P es igual a PA seno de θ dividido seno diferencial de θ, y obtengo la expresión fundamental para el diferencial de la normal. ¿No es verdad? Que el diferencial de la normal va a ser esta PA, es esa PA. Este seno y este seno son ambos. Este BR es BR y este diferencial de θ, este diferencial de θ. Esta expresión es importantísima. Y cuando yo les tome el examen, deben saber cómo se deduce justificadamente, no de memoria. Porque aquí no estamos tratando de dilucidar problemas algebraicos, sino estamos dilucidando problemas de física. Entonces, obtuve una expresión para el diferencial de N. Para poder calcular la fuerza F, que es necesario, es fundamental, no es necesario, tomo momentos respecto en el punto P. Dos fuerzas fundamentales me van a producir momentos, la fuerza normal y la fuerza de fricción. Y obviamente la fuerza F. La fuerza F estará a una distancia respecto a A, tal como C. Bien. Entonces, calculo la fuerza de trabajo y primero voy a calcular el momento de la fuerza de fricción. Fíjense, la fuerza de fricción se encuentra respecto al punto A, una distancia R menos A coseno de θ. Entonces va a ser la fuerza de fricción que es F por dn por R menos A coseno de θ. Donde reemplazo dn. Este es el coeficiente de fricción F. Y obviamente, como es para un pedacito de material infinitesimal, debo integrar para hacer la sumatoria total. Este coeficiente de fricción es en dn es reemplazado por esto, por eso calculé dn, y R menos A coseno de θ permanecen iguales. Y debo integrar. Pero para integrar debo buscar los límites de integración. Entonces, en todo caso, los límites de integración
saco fuera de la integral todo lo que es constante. El coeficiente de roce constante lo saco. B, R y PA fuera. ¿Verdad? Seno de tita sub A también fuera. Y debo integrar, ¿no es verdad? El seno de tita por R menos A coseno de tita, diferencial de tita. Entre dos límites de integración. Voy a integrar desde tita 1, donde empieza el material antifricción, hasta donde él concluye. Tita 2. Vuelvo a repetir, desde tita 1, donde empieza el material de antifricción, hasta donde él concluye, tita sub 2. De esa manera obtengo, y de acuerdo a las condiciones geométricas, podré resolver una integral tan sencilla. Obtendremos el momento, ¿verdad? Aquí se simplificó, ¿verdad? Este es el momento de la fuerza normal. Vamos a tomar momento de la fuerza normal. La fuerza normal tiene hasta el punto A, tomando momento, tiene como brazo de palanca A seno de tita. Diferencial de n por A seno de tita, reemplazo el de n y obtengo esta expresión que... Y lo mismo debo integrar entre tita 1 y tita 2, que son los límites de integración. Obtuve el momento de la fuerza normal y el momento de la fuerza de fricción. Y tomo el momento total. El momento total será F por su brazo de palanca. ¿Verdad? F por su brazo de palanca. Y ese momento debe equilibrar, el momento de la fuerza total debe equilibrar al momento de la fuerza normal y el momento de la fuerza friccionante. Entonces, el momento total debe equilibrar el momento de la fuerza normal y el momento de la fuerza friccionante. De ahí despejo el momento total, que será el momento de la fuerza normal menos el momento de la fuerza friccionante. Reemplazo el valor del momento de la fuerza total por Fc y paso a dividir, la verdad, el brazo de palanca de F. Obtuve la fuerza que yo necesito aplicar para obtener una acción de embrague. Observen ustedes que en todo caso, este término que está entre paréntesis jamás puede ser negativo, ¿verdad? Entonces, el momento de la fuerza normal debe ser mayor al momento de la fuerza friccionante. Quiere decir que las condiciones geométricas deben ser elegidas de esa manera. Nunca el momento de la fuerza normal debe ser igual al momento de la fuerza friccionante, porque en ese caso la fuerza aplicada sería cero. El embrague no serviría absolutamente para nada, porque el mecanismo estaría siempre embragado y el embrague se tiene que armar y desarmar a voluntad del operario. Bien. Y se puede calcular las reacciones en los apoyos fácilmente. ¿Verdad? Y por último se puede aplicar, pues se puede calcular el momento que debido a la fricción yo puedo transmitir. Lo que transmite el momento útil es la fuerza de fricción. Entonces tomo momento de la fuerza de fricción, que es F por dn respecto al centro del sistema. Fíjense, dn no tiene momento respecto del centro del sistema, porque la línea de acción de dn pasa justamente por el centro, su brazo de palanca es 0. Pero F por dn tiene brazo de palanca que es R. En todo caso tomo, la verdad, R por la fuerza de fricción, que es F por dn. Reemplazo dn y obtengo esta expresión. ¿Verdad?
Y de acuerdo, hay que resolver las integrales de acuerdo a las condiciones geométricas que cada uno de los problemas obviamente plantea. Cuando cambia el sistema del sentido de rotación, ¿verdad? Sí, aquí habíamos considerado de que este sistema está girando en sentido horario, pero si gira en sentido antihorario, entonces en esta expresión, perdón, esta, ¿verdad? Que F es igual a MN menos MF dividido C, en vez de ser menos es más. Se puede fácilmente hacer ese tipo de deducción, más. Y todas las otras expresiones son válidas, nada más que en vez de ser menos en Rx y en YRY, en este caso en vez de ser más es menos. Y acá en vez de ser menos es más. Perdón. Muy ingenioso. Yo tengo una superficie como la roja que gira a una cierta velocidad angular que desliza directamente respecto de un eje y quiero transmitir a esta otra superficie, a este otro volumen, para que giren a ambas velocidades angulares, ambas la misma velocidad angular. Esta superficie roja posee un fuelle por dentro y ese el fuelle por dentro es susceptible de ser inflado o desinflado. En el momento tiene cercano a la superficie para que entre en contacto ambos cuerpos, tiene material antifricción. Si yo inflo el fuelle, se produce el acoplamiento y se produce la acción de embrague. Si yo desinflo el fuelle, inmediatamente el mecanismo queda desacoplado. Eso me sirve como acción a distancia. ¿Verdad? Porque yo a una distancia considerable puedo apretar un botón para hacer que un mecanismo logre moverse. Obviamente el fuelle puede ser inflado con sistema hidráulico o con sistema neumático. Y en ese caso, aprieto un botón y se abre una electroválvula. Si yo quisiese mandar una señal neumática a un extremo de 20, 30, 40 metros, la respuesta sería muy lenta. Y si quisiese enviar una señal hidráulica, también, ¿verdad?, demoraría un tiempo, pero la señal eléctrica llega en el momento y ahí estaría la válvula donde hay aire comprimido o presión o líquido, ¿verdad?, fluido hidráulico presurizado. Inmediatamente se transmite la acción de poner en funcionamiento el sistema de embrague. Comando a distancia se llama. ¿Verdad? Mucho va a usar la robótica y que actualmente lo tienen, ¿verdad? Porque se imaginan, la robótica ya emplea nomás, está muy, pero muy extendida en la construcción de diversos mecanismos. Y muchas veces tiene que ejercer fuerza muy, pero muy pronunciada. Y de esa manera, ¿no es verdad?, uno de los sistemas más fiables es el sistema hidráulico. Entonces se comanda a través de electroválvula y PLC. Y vamos ya casi concluyendo este tema. A ver, un mecanismo muy sencillo, son tres los mecanismos, ¿no? Es el embrague cinta, el embrague a disco y el embrague cónico, ¿no? ¿Verdad? Vamos a desarrollar tan solo uno de ellos y los otros la deducción es muy similar.
se la voy a dejar para que ustedes, como tarea del lector. Yo tengo, en este caso, una masa que deseo variar su velocidad angular, que está girando con un sentido de rotación horario. Está envuelta en una cinta flexible, una correa, donde uno de los extremos de la cinta está anclado y en el cual ejerzo del otro extremo una presión tal como P2. Y por fricción de la cinta respecto a la masa rotatoria, varía en la masa su velocidad angular. En todo caso, si de acuerdo a cómo yo tironee, la fricción será pequeña o grande y va variando a voluntad, ¿verdad? La velocidad de rotación hasta puedo, obviamente, pararla. Saco un pedacito con una distancia de una longitud, ese pedacito angular, tal como diferencial de tita. Obviamente, va a ser R por diferencial de tita, ¿verdad? La longitud angular. Y P sub 2, en este caso, es menor que P sub 1, porque como P sub 1 será mayor, porque debo sumar el esfuerzo de la fricción. Entonces, P sub 2 es menor que P sub 1. Entonces, en este pedacito habrá, ¿verdad? P más diferencial de P y del otro lado P, dado que en este punto P sub 1 es mayor que P sub 2. Habrán dos fuerzas, ¿verdad? Una que es dN y otra que es la fuerza normal en este pedacito infinitesimal de material, y la otra que es F por dN, que es la fuerza de fricción. Hago sumatoria respecto del eje y va a quedar P más diferencial de P por el seno del ángulo del ángulo diferencial de tita sobre 2 más P por el seno del mismo ángulo, seno de diferencial de tita sobre 2, menos dN respecto al eje Y. Y eso lo igualo a 0. Pero para ángulos muy pequeños, la verdad, el seno de diferencial de tita, donde tita es un ángulo muy pequeño, dividido, todavía aún dividido 2, es igual al diferencial de tita sobre 2. Entonces reemplazo seno diferencial de tita sobre 2, aproximadamente, no es igual. El seno diferencial de tita sobre 2 lo reemplazo por el diferencial de tita sobre 2. Diferencial de tita sobre 2, el resto queda exactamente igual. Y multiplico diferencial de tita sobre 2 por P más diferencial de P por el diferencial de tita sobre 2. P diferencial de tita sobre 2 estaba igual y dN quedó igual. Pero el producto de dos números muy pequeños es todavía aún más pequeño. ¿De acuerdo? Entonces se hace 0, tiende a 0. Y me queda, por último, que dN, P diferencial de tita sobre 2 más P diferencial de tita sobre 2 es diferencial de tita sobre 2. Entonces me queda, por último, que dN es igual a P por diferencial de tita. Porque diferencial de tita con el otro diferencial de tita, la mitad del uno y la mitad del otro hacen 1. Me queda por último que dN es igual a P diferencial de tita. Si tomo, hago sumatoria respecto del eje X, esta expresión quedará multiplicada por el coseno. Si antes para el eje Y quedó multiplicada por el seno, quedará multiplicada por el coseno. Pero para ángulos muy pequeños, el coseno de un ángulo muy pequeño es prácticamente 1. Entonces, coseno diferencial de tita sobre 2 se vuelve 1. ¿De acuerdo? Y me queda que diferencial de P es igual a F por el diferencial de N, dado de que se simplifican, ¿verdad?
término en esta configuración. Este se hace 1, este se hace 1, este P que tiene signo negativo se anula con este P y este diferencial de P es este, porque el coseno diferencial del θ sobre 2 vale 1 y F diferencial de N igual a 0, de donde me sale que el diferencial de P es F por dn. Puedo reemplazar el valor de dn por P diferencial de θ. Bien, y integro. Paso, integro, ¿verdad? Pasé a P a dividir abajo, integro, y después de integrar, ¿verdad? Me queda esta, la inversa de una variable es el logaritmo natural, ¿verdad? Como está entre la presión 1 y la presión 2, los límites de integración, me queda que peso 1 dividido peso 2 es igual a E por el diferencial de θ, y esa es la famosísima fórmula de Prony. Me dice que la relación entre una tensión mayor, cuando yo envuelvo algo con una cinta, de una tensión mayor respecto a una tensión menor, es igual a la base del logaritmo neperiano elevado al coeficiente de producto del coeficiente de fricción por el ángulo de abrace. ¿De acuerdo? Eso es lo que me dice. Es la famosa fórmula de Prony. Ya saben de cómo, en todo caso, se deduce la fórmula de Prony, que es muy usual, ¿verdad?, en el cálculo de los mecánicos. Ya la hemos usado cuando vimos el tema de Correa. Pero la normal es presión por área, porque la presión es fuerza dividida área. Pero dn me quedará que P y el área es BR diferencial de θ. B es el ancho de la cinta y R diferencial de θ es su longitud angular, la longitud que tiene. Bien, pero dn ya habíamos visto que dn es P por diferencial de θ. Reemplazo dn por P diferencial de θ. Y por último, paso a simplificar diferencial de θ, se va con diferencial de θ, este BR queda como denominador y obtengo la presión, que es igual a P, ¿verdad?, dividido B por R. Disculpe, ingeniero, ¿qué significaba la F? ¿La qué? ¿La F? ¿Esta? Sí, sí. Es el coeficiente de fricción, ¿verdad? El coeficiente de fricción. Obviamente, esta expresión es solamente válida si el coeficiente de fricción no varía. Pero en la realidad, el coeficiente de fricción varía por muchos factores. Uno de los factores son las condiciones climáticas. Las condiciones climáticas me dicen que varía rápidamente el grado de humedad. Si ustedes manejan un día un automóvil y pasan por un charco donde se mojan las ruedas, van a notar que al pisar el freno, no frena lo mismo. El frenado es mucho más lento que cuando yo, la verdad, estoy en terreno seco. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Muchas veces uno va en una carretera y va pasando charco y no ha pisado el freno. Y de pronto tienen un inconveniente. La persona que siempre ha manejado se va dando cuenta que la capacidad del frenado disminuye debido a la humedad de los materiales que friccionan. Bien. También
Debido a la variación de temperatura, disminuye el coeficiente de fricción. A medida de que la temperatura varía absolutamente o completamente la posibilidad de embragado o de frenar. Por eso es que si ustedes están bajando una cuesta, digamos, viniendo de Samaipata, nunca hay que bajar en cuarta ni en tercera, hay que bajar en segunda, porque el motor va frenando el vehículo. No deja que el vehículo se embale. Pero si ustedes bajan a punta de freno, pueden hacerlo bien la primera cuarta, la segunda, el freno se eleva tanto a la temperatura que el freno no agarra. Obviamente en un automóvil pequeño no sucede eso, pero en un camión, por eso lo que los camioneros ponen en proceso de bajada, ponen en una marcha menor. Nada, porque si van frenando y frenando, es como si se cristalizara el material antifricción y el camión no lo para nadie. Se salen en la primera barranca que piden. Bueno, muchachos, no lo quiero. Le dejo como, le voy a pasar absolutamente todos los apuntes. Creo que les he pasado hasta cadena, ¿no? Cadenas de correa les he pasado, ¿no es verdad, chicos? ¿Quién me puede decir? Hola. Correa todavía no nos pasó, ingeniero. Ni Hasta un correa, tema anterior. hasta tambores. Bueno, le voy a pasar hoy día hasta este tema. Todo les voy a pasar. Les aclaro lo siguiente. Mañana empiezo con máquina de elevación. La verdad que debería haber empezado el lunes, pero estuve sumamente delicado del estómago. Y el día de mañana empiezo con ello. Voy a concluir el día martes. El día miércoles por la tarde, como ya no tengo clase con ustedes, vamos a aprovechar, ¿verdad? Yo les voy a anunciar mediante un cronograma. Bien, les voy a anunciar mediante un cronograma si es miércoles o jueves. Lo que ya vamos a empezar con el primer examen. Ustedes son como 75, 76. Me va a llevar parte de la semana que viene, parte de la otra semana, concluir con ustedes el primer examen. Pero inmediatamente termina el primer examen, empiezo con el segundo. El mensaje es que antes del 31 antes del 24 de diciembre, que deberíamos estar con nuestras copas llenas de sidra, brindando con nuestra familia, ustedes se olviden, sepan su nota de esta materia. Entonces, como les voy a pasar todo lo que es la información, no pretendan leerla en una noche. El primer examen va a ser los primeros 4 temas. Es decir, vamos a dar el tema de tambores, cables, tambores, cadena y correa. Y estos 2 últimos temas los vamos a dejar como remate. Y ya ustedes saben cómo se toma el examen, ¿verdad? Al disponer de 10 minutos, en esos 10 minutos les voy a interrogar por cada tema, 5 minutos, ya yo me doy cuenta si han estudiado ese tema o no. Les sugiero que vengan estudiando porque no es un examen de meditación, es un examen de conocimiento.